¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestras charlas y pláticas semanales. El día de hoy tenemos el gusto y verdaderamente el honor de contar con la presencia de nuestro gran amigo Nemesio Rodríguez Lois, que nos va a hablar sobre Isabel la Católica. Quiero comentarles quién es don Nemesio. Él es abogado, historiador y periodista. Fue editorialista del Heraldo de México de 1973 al 2003, corresponsal en México de la revista Iglesia Mundo de 1981 a 1994. Ha escrito algunos libros, entre otros La Cruzada que forjó una patria, lo escribió allá en 1976. Forjadores de México, lo escribió en 1983. Los mitos del Bicentenario en el 2010 y el más reciente, Isabel la Católica, su legado para México 2013. Y pues el día de hoy nos va a platicar precisamente sobre Isabel la Católica y varios aspectos muy interesantes e importantes del legado que ha dejado para nuestro país. Y pues sin más introducción, dejaría con ustedes a Nemesio para que nos platique sobre Isabel la Católica. Muy queridos amigos, es un honor estar con ustedes. Me siento comprometido y vamos a tratar de desarrollar el tema de la manera que se merece este gran personaje. Isabel la Católica. Bien, Isabel la Católica, al igual que cualquier otro personaje de la historia, hay que juzgarlo de acuerdo a las coordenadas de tiempo y de lugar que le tocaron vivir. Vaya, indudablemente, pues no podemos juzgar con la mentalidad del siglo XXI a una persona que vivió entre el fines, digamos, la segunda mitad del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Isabel la Católica nace en 1450 en Castilla, en una bellísima población castellana, que tiene a mi juicio el nombre más hermoso de toda la geografía castellana, Madrigal de las Altas Torres. Que ahí, dicho de paso, también nació don Vasco de Quiroga, pero bueno, no vamos a divagar, sino aquí terminamos hasta el jueves que entra por la noche, ¿verdad? Y no tiene caso, no es el motivo. Bien, Isabel la Católica nace en Castilla, cuando ella viene al mundo, España, la península ibérica, vive una situación convulsa, que no era un reino, eran varios. Era el reino de Castilla, el reino de Aragón, los dominios árabes de Granada en el sur y un pequeño reino de Granada y Portugal. Bueno, aquella era una multitud de reinos, ¿verdad? No había una unidad, aunque sí la había lingüística y religiosa, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, cuando nos toque verlo. Bueno, España, claro, no existe unidad, varios reinos y los musulmanes eran como una espada, cuchillo clavado en el abdomen de la península ibérica. Estaban sometidos desde que San Fernando tomó Córdoba y Sevilla, los somete, los convierte en feudatarios del reino de Castilla, pero eran una amenaza. ¿Por qué? Porque desde el oriente los turcos deseaban conquistar Europa y pues ahí tenían un aliado, tenían un pie en la península ibérica. E indudablemente, pues ese era un peligro latente que en cualquier momento una espada de Damocles podía caer degollando a los que estaban allí. Bueno, entonces Isabel nace, es hija del rey Juan II de Castilla, y este Juan II de Castilla, pues un tipo simpático, ¿verdad? Le gustaban las fiestas, la buena vida, las buenas viandas, ¿cómo no? Simpaticísimo. Es más, cuando Jorge Manrique escribe las coplas a la muerte de su padre, decía, ¿qué se fizo del rey de Don Juan? De sus fiestas y todo, bueno, famosísimo. En su palacio allí cerca de Burgos, estaba el palacio del rey Don Juan, eran famosas las fiestas del rey Don Juan. Un hombre libertino, no, simplemente frívolo, un rey cortesano, era católico, murió cristianamente y todo, y claro, pues muere Juan II de Castilla, y claro, pues ¿quién iba a sucederle? Pues su hijo, ¿no? Él había tenido dos matrimonios, entonces le sucede su hijo Enrique, que pasa con el numeral de Enrique IV, y con el apodo un poquito despectivo del impotente. Le llaman Enrique IV el impotente, es el que sucede al rey Juan II, digamos, en el trono de Castilla. Y entonces, ¿qué pasa con Isabel? Pues Isabel era una infantita, ¿verdad? Era hija del segundo matrimonio, ella y su hermano Alfonso. Pues hombre, si se quiere, viendo las cosas
como debía de ser, con la información que se tenía en el momento, no tenía ninguna posibilidad de llegar a ser reina, porque reinaba su hermano y su otro hermano era mayor que ella, pues hombre, pues había dos delante de ella, vaya. Bueno, pero sin embargo, pues hay situaciones que se dan que hacen que cambien el curso de la historia, situaciones que a veces vienen dadas alto, de arriba, cosas que son inexplicables y que nosotros llamamos providenciales. Bueno, entonces Enrique IV, un hombre escandaloso, ¿verdad? Un hombre pues de una corte corrupta, libertina, vaya, un tipo desagradable, indeseable. Y claro, mientras tanto, los moros de Granada, que estaban allí clavados en el sur, esperaban la oportunidad. Decían, mira, están los reyes cristianos en sus fiestas, peleándose entre ellos. Pues qué quita que en un no muy lejano día nuestros aliados los turcos, que también tienen la religión maometana, nos echen una mano, desembarquen aquí y podamos reconquistar lo que hemos perdido. Era una amenaza latente, Granada. Bueno, pero Enrique IV pues le importaba poco, ¿verdad? Fiesta para acá, fiesta para allá. Y claro, lo que se armó el gran escándalo fue que un día, un buen día, mal día para Enrique, resultó que su esposa quedó embarazada. Le llamaban el impotente. Bueno, ahí no sabemos si sea o si no, las cosas que vaya uno a demostrar, ¿no? El caso es que se arma un tremendo escándalo, ¿no? Y se dice, bueno, pues aquí si este tipo, ok, él sea su situación sanitaria, pues que sea lo que quieran, pero el hecho es que no va a poderle heredar a esta muchacha, a esta niña. Y era una niña que le atribuían su paternidad a don Beltrán de la Cueva, que era amigo íntimo de la reina. Entonces, claro, pues se llamaron la Beltraneja, don Beltrán de la Cueva. Bueno, entonces, claro, dijeron, bueno, sí, muy bien, ahí tu vida es tal, pero no, oye, no nos vayas a meter aquí una bastarda, porque antes que tú está tu hermano Alfonso, y bueno, y la infantita esa Isabel, esa rubita de ojos azules que anda por ahí. Pero más bien se referían a Alfonso. Bueno, entonces empieza a haber ya discordias, disensiones en la corte por todo esto, porque qué irá a pasar, qué irá no a pasar. Entonces, claro, inesperadamente cambian las cosas, inesperadamente. Yo le pongo explicación de arriba, muere Alfonso. Y caray, pues cambia el panorama, pues ya la segunda en la sucesión pues es Isabel, la niñita rubia de ojos azules, es la que tiene que tocar el trono. Entonces, claro, pues entonces los nobles presionan a Enrique y dicen, oye, mira, Enrique, pues mira, ya tu vida y tus cuernos o tus cosas particulares no las sabemos, no nos interesa mucho, pero sí nos interesa el futuro del reino, que esto no vaya a degenerar y entre tanta discordia y corrupción, los moros que están en Granada aprovechen y de repente, pues ahora sí que se perdió lo que durante 6 siglos han ganado los reyes cristianos desde Covadonga. Dice, bueno, bueno, no hay problema, no hay problema. Entonces, voy a nombrar sucesora a mi hermana Isabel. Muy bien, ya están todos contentos. Claro, con esto tácitamente estaba reconociendo que la Beltraneja no era su hija, ¿verdad? Entonces, claro, y ahí la cosa ya andaba medio mal, ¿no? Pero dice el, pero claro, siempre y cuando Isabel se case con quien yo diga. Bueno, y van a empezar los problemas, ¿no? Porque le buscan cada pretendiente. Mire, yo no sé si ustedes, hace algunos años, 8 o 10 años, salió una serie que se llama Isabel. Entonces hablaban de eso. Bueno, los pretendientes que le presentaban, pues oye, para llorar, era para que se metiera de monja la niña, ¿verdad? Porque espantaban, ¿no? Pues indudablemente, ¿no? Entonces, claro, pues este no, este tampoco. Entonces, Enrique dice, bueno, bueno, a ver, ya decídete, hermana, porque a ver con quién te quieres casar. Entonces, claro, se va a casar con el que menos le gusta a Enrique, a su hermano, hermanastro. Se va a casar con un pariente lejano suyo, que es el príncipe heredero del reino de Aragón, Fernando de Aragón. Esto no lo ve, por lo que haya sido, Enrique no lo ve con mucha simpatía. Dice, no, 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 no quiero eso. Y prohíbe que se case con ella. Pero claro, el amor es más fuerte, o los intereses creados, o la conveniencia política, deben ustedes saber. Y en una cuestión de película, ¿verdad? El príncipe Fernando de Aragón atraviesa todo Aragón, atraviesa Castilla disfrazado de arriero. Él venía de arriero y un tipo que era criado suyo hacía las veces de fuera su patrón, ¿no? Dice, a ver, Fernanda, apúrate. Bueno, le llamaba por otro nombre para que no se dieran cuenta. Apúrate, apúrate. Y el otro pues sí obedecía, ¿no? Y total que se presentan, se encuentran en Valladolid. Y cuentan historiadores de esta época de la historia y biógrafos de doña Isabel, que a partir de ese momento quedaron prendados los dos, Fernando e Isabel. Entonces, claro, hasta el pueblo, muy amigo de chascarrillos y todo, entonaba una cantata que decía, Flores de Aragón dentro de Castilla son. El caso es que se casan de una manera un poquito
clandestina, bueno, clandestina no, porque estaba el arzobispo Carrillo, así que no era tan clandestina, que era el primado de España, de Toledo, ¿no? Bueno, los casa el arzobispo, pero Enrique hace un berrinche, dice, pero ¿cómo no me consultaron a mí? Pues no eres tú el que te vas a casar, hermano, tú preocúpate de otras cosas que las tienes muy graves en tu corte y en tu familia, hombre. No, hombre, pues nada, la desconozco y no la desconozco. Y en eso, pues un feliz día, perdón, afortunado día, fallece Enrique IV el Impotente. Entonces, claro, pues ahí queda la situación en el aire. ¿Quién va a ser el heredero? ¿Juana la Beltraneja o Isabel de Castillo? Y en ese momento, pues está la cosa, la moneda en el aire, pero Isabel, que era una mujer decisiva, que no daba, ahora sí que no es lenguaje castellano del siglo XV, pero no daba paso sin guarachi, agarra y dice, me proclamo reina, y se proclama en la iglesia de San Miguel de Segovia, la proclaman reina. Y claro, pues aquí se arma la de la Marimorena, ¿verdad? Porque empieza el problema entre unos y otros, pero claro, total, que a fin de cuentas hay nobles que apoyan a la Beltraneja, que era una mocosa, ¿verdad? Una niñita todavía, y nobles que apoyan a doña Isabel. Entonces, claro, vienen batallas y todo. Claro, al final ya la Beltraneja ya lo arreglaron, la metieron en un convento, no sé si tendría mucha vocación o no, pero ya era una forma que tenían en la Edad Media de deshacerse de gente indeseable. Los metían a los conventos y luego, claro, por eso pasaba lo que pasaba, que había cada sujeto por ahí sin vocación, que ya vamos a hablar de eso más adelante, que bueno, entonces sube Isabel. Y miren, yo aquí me voy, pues a fin de cuentas me sale lo abogado. Entonces quiero hacer una disertación sobre legalidad y legitimidad. Miren, para que una norma, bueno, una norma puede ser legal y no ser legítima, o puede ser legítima y no ser legal. Distingo. Legalidad. La legalidad afecta la forma externa, con el que se cumplan ciertos requisitos para que esa norma jurídica tenga el carácter de ley. Por ejemplo, que sea aprobada, que sea redactada por juristas, que sea aprobada por un congreso, en fin, las formas jurídicas. Entonces es legal. Cuidado, que esto es muy grave, que puede ser delicado. Y legitimidad no, esa afecta el fondo, que la norma esté, que tenga, respete la justicia intrínseca y que esté de acuerdo al derecho natural. O sea, lo ideal es que una norma sea legítima y que sea legal. Es lo ideal. Porque ocurre, miren, para no enredarlos mucho, porque si no aquí vas a ver un problema. Puede ocurrir que una norma sea legal, y estamos viendo muchas, y no sean legítimas. Vamos a poner un caso. Imaginemos que un congreso de salvajes, porque no puede calificarse de otra manera, decretan que para evitar problemas, cuando unos, que todo hijo podrá eliminar a sus padres cuando cumplan 70 años. Sí, 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 porque ¿para qué va a estar respirando un oxígeno que me hace falta a mí o alimentos o lo que sea? Y además voy heredando, ¿verdad? Entonces, al cumplir 70 años, papacito, pues te quiso mucho y te vas. Y la aprueba un congreso. Pues es legal la norma, porque cumple los requisitos exteriores, la norma externa, la justicia. Bueno, justicia nada, ¿no? Pero no es legítima. ¿Cómo es eso de que matas? Así porque sí. O como si dicen a los niños mayores de 7 años que tengan algún defecto, se les corta la cabeza. Puede aprobarla un congreso y ser legal, pero no es legítima. ¿Dónde he visto esto últimamente? Como que nos suena familiar, ¿verdad? De que hemos visto muchas cuestiones que no son legítimas, pero son legales. Por eso es lo importante de que los católicos participen en política y en un momento dado traten de controlar los congresos para evitar que una serie de salvajes, no merecen otro calificativo, estén aprobando una serie de normas legales que no son legítimas. Y es la función del católico, de que actúe y pues, digamos, haga que se aprueben leyes justas y legítimas. Porque si no, pues estamos como estamos, ¿verdad? Ya no me meto en Honduras porque nos salimos del tema. Ahora, ¿qué ocurre cuando proclaman rey a alguien en la Castilla medieval? Los nobles, y con esto hicieron con Isabel en San Miguel de Segovia, la frase ritual, ¿verdad? Rex eris y recte facias y non facias non eris, que en buen castellano se traduce así: serás rey si actúas rectamente. Si no actúas rectamente, no serás rey. O sea que pierdes la legitimidad, aunque tengas legalidad. Porque luego hay también la legitimidad de origen, que pudo haber llegado al poder legítimamente, vaya, pues es hijo del rey, heredó, pero ahí viene luego la legitimidad de ejercicio. Si empieza a cometer imprudencias, insensateces, pierde la legitimidad, porque no tiene la legitimidad de ejercicio. Entonces, serás rey si actúas rectamente.
Si no actúas rectamente, no serás rey. ¿De acuerdo? Bueno, o también en el siglo XVII, bueno, es que está un poco antes, Lope de Vega, en una obra suya, teatral, La Estrella de Sevilla, llegó a unos versos que a mí me encantan, que siempre la saco cuando toco este tema. Todo lo que manda el rey, si va contra lo que Dios manda, no tiene fuerza de ley, ni es rey quien lo demanda. O sea, que algo ilícito no estamos obligados a obedecerlo. Y es más, debemos de luchar para que se deroguen esas leyes y en un dado caso, pues que me perdone su majestad o como se llame, deponerlo. El pueblo tiene derecho a deponer a un gobernante injusto, tirano. Y ya no me meto en temas como el padre jesuita Juan de Mariana, que en el siglo XVII llegó a defender el tiranicidio. Ya no me meto, porque después me van aquí a meter en problemas y que digan que dije, pues sí, sí, lo estoy diciendo, pero no. Pero en un momento dado, pues si un rey, su función es gobernar y está haciéndolo mal, pues es como un empleado, no sirve, córranlo. Es más, aquí, ahora que lo tengo aquí, voy a citar a Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, que en su obra Utopía, que luego la utopía no es lo que parece, ¿eh? Han tratado de descalificarla como si fuera la obra de un chiflado, ¿verdad? Que sea puras tonterías. No, hombre, lo que pasa es que dice cosas muy sensatas que muchas veces si se cumplieran, pues andaría el mundo de otra manera. ¿Qué dice Santo Tomás Moro en este punto? El rey debe velar más por la felicidad de su pueblo que por la suya, porque es como un pastor, y el pastor antes que nada tiene que apacentar a sus ovejas. O sea que un rey es grande la misión que tiene. Y es más, en un dado caso, y esto lo vamos a ver este año con la Quas Primas, cuando hablan del reinado social de Cristo Rey, pues los reyes, los gobernantes, poco importa que se llame rey o presidente, el caso es que cumpla con el bien común. Son delegados de la autoridad divina, el que Dios los ha puesto ahí para que cumplan. Y también el juicio de ellos va a ser más duro, ¿eh? Le van a exigir más que a un Juan Polainas cualquiera, ¿verdad? Le van a exigir más, porque tu hombre se le dio mucho, se le exigirá mucho. Claro, también si lo hizo bien, más grande va a ser su gloria, ¿verdad? Eso tenemos que verlo así. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hizo con Isabel? Que al gobernar como lo hizo, y vamos a ver cómo lo hizo a continuación, su permanencia en el trono se justificó mediante la legitimidad de ejercicio. O sea que a lo mejor le tocaba a la Beltraneja, vayan a imaginarlo, que no lo creo, ¿verdad? Habría que retorcer muchos argumentos jurídicos. Y acá entre nos no me importa mucho, porque total ya la historia pasó como fue, ¿verdad? Acá entre nos, ¿no? Pero imaginemos que llegó ilegítimamente, no tuvo legitimidad de origen, pero al gobernar rectamente, como un pastor que apacienta sus ovejas, como decía Santo Tomás Moro, en un momento dado se legitimó. Se legitimó. ¿Cuántos hay que llegan mediante un golpe de Estado, un golpe palaciego, y después son buenos gobernantes? ¿Y cuántos hay que llegan porque los elige el pueblo por una gran mayoría, e incluso siendo legítimos herederos de sus padres, los reyes, y después son unos verdaderos tiranos y pierden la legitimidad de origen, ¿verdad? Porque la que importa es la legitimidad de ejercicio, cómo se comporte. Bueno, pues aquí al gobernar como lo hizo Isabel, su permanencia en el trono se justificó mediante la legitimidad de ejercicio. Vaya, o sea que es el ejemplo de una reina que sabía gobernar de manera sabia y justa, porque se consideraba delegada de un Dios ante el cual habría de rendir cuentas rigurosas. Eso pensaba Isabel. Decía, no, yo estoy aquí. Y además, la manera en que llegó, pues ya les comenté al principio, era la que menos posibilidades tenía. Estaba el impotente aquel. Luego estaba su hermano Alfonso y una princesita que seguramente le iban a casar con algún noble por ahí, le iban a dar unos cuantos castillos y tierras y pues para que viviera tranquila, o si acaso no se quería casar, pues para un convento, ¿verdad? Así se manejaba todo, por desgracia, ¿no? Entonces, claro, era lo que le esperaba a esta infantita de cabellos rubios y ojos azules, ¿no? Y de repente, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Quién está gobernando aquí, verdad? ¿De dónde? ¿De dónde? Mire, pues, como decía el padre Bernardo Berguen, refiriéndose a la conquista de México, la conquista del imperio mexicano por un puñado de españoles ofrece tal cúmulo de circunstancias extraordinarias que es preciso hallar fuera de lo humano explicación que satisfaga. Arriba. Credo ut intelligam. Creo para entender. Si no, no se entiende, me empieza, la historia viene siendo aburrida, un montón de fechas y batallas y personajes y unos ficticios, otros buenos, malos, y no se entiende, pero hay un hilo conductor de la historia, algo que realmente lo explica todo. Entonces Isabel, de repente ya, que no era tonta, claro que no, se dio cuenta, bueno, pues yo aquí qué hago sentada en Segovia, en el Alcázar de Segovia, yo he visto ahí su trono, ¿dónde está?
Y el de Fernando también era con rey consorte, pero había el lema de los dos, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Eran los dos, eran reyes de España. Ella de Castilla, él de Aragón. Sí, decía, bueno, aquí llegué, ahora sí que llegué de rebote, pero a ver, ¿quién me impulsó? ¿De dónde vino la cosa? ¿De dónde vino la fuerza motriz que me hizo sentarme en el trono? Ah, vino de Dios. Y ante Dios, Dios quiso que yo llegara aquí. Y si Dios quiso que llegara aquí, me va a ayudar siempre y cuando rexeris y rectefacias. Serás rey si actúas rectamente, si no, no serás rey. Entonces ella lo toma precisamente, capta esa idea y dice, no, pues es lo que me toca, realmente es lo que debe de ser. Toma conciencia de eso. Ojalá que muchos gobernantes pensaran así. Hay poquísimos en la historia. Y los que lo han hecho, pues que han tomado conciencia de su responsabilidad ante Dios y ante sus súbditos, porque esas jaladas de que de responsabilidad ante Dios, digo, ante la historia, no, no, esto está bien, hombre, está bien, para que la historia luego la escriben los vencedores y no es muy de fiar en algunas ocasiones. Responsabilidad ante Dios, porque ahí sí nos vamos a someter todos a su juicio. Ahí no es cosa de decir, bueno, pues me toca, no, 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 más tarde, no, no, vamos a ir todos, tarde o temprano, por ahí vamos a estar. Entonces, Isabel tiene eso muy presente. Y al tomarlo así presente, dice, no, yo estoy aquí porque Dios quiere y tengo que ser una buena reina. Muy bien. Entonces se encuentra con España y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que me ha venido aquí? Y amigo, yo les digo una cosa, ¿eh? Si a mí me llegan en ese momento y dicen, bueno, tú vas a regobernar Castilla, yo me echo a correr, ¿eh? Estaba aquello lleno de bandoleros, nobles levantiscos que tenían sus castillos, estaban atrincherados en sus castillos. Si querían, obedecían al rey, y si el rey necesitaba tropas para combatir a los moros o lo que sea, bueno, majestad, ahí le van, pero ya saben, me la debe, ¿eh? Y así hacían lo que le daba la gana, relajación en los conventos, bueno, bueno, un verdadero desastre, ¿no? Entonces, Isabel, mujer pragmática, mujer sagaz, que sabía sopesar todo, viendo las causas, viendo como a lo mejor toco una tecla y causo consecuencias por otro lado. Dice, bueno, muy bien, vamos a empezar. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Quiénes son los que están dando más lata? Pues los nobles, ¿verdad? Muy bien, vamos a ellos. Y emprende la guerra contra los nobles. Y vamos, por la buena o por la mala. Si ustedes van hoy por Castilla, verán muchos castillos destruidos. Queda un torreón a medias. Porque en tiempos de Isabel pues, eran señores de horca y cuchillo, ¿verdad? Hacían lo que les daba la gana. Eso sí, tenían a su capellán para que bautizara a sus hijos, los casara y todo. Puras formas externas. Pero entonces Isabel dice, no, este es un poder dentro del Estado. Tengo que someterlos. Y va y los va sometiendo, pero al mismo tiempo de una manera muy hábil a los que ya veía que tal, para darles una salida honorable, decía, mire, don fulano, para no poner nombres, ¿qué le parece? Lo invito a que sea usted parte de la corte. Véngase a vivir a la corte, hombre. Y allí no le va a faltar nada. Y va a estar ahí, o sea, caballero de la reina o caballero del rey o lo que sea. Ahí le vamos. Entonces esto decía, bueno, pues más vale que acepte porque no sea que me manden, en vez de mandarme un recado amable como ahorita, me manden unas tropas, ¿no? Y así fue que la nobleza dejó de ser guerrera para convertirse en cortesana. Los atrajo de una manera muy hábil, a unos muy hábiles, a otros pues no fue tan hábil porque además eran tercos y pues tuvo que someterlos como se podía, ¿no? Y era indudablemente. Entonces, Pailos acaba con ese problema que eran la nobleza. Muy bien, pero ahora se encuentra con otro problema. Ahí no había leyes. Había leyes, bueno, aquello era una feria de leyes. ¿Qué si el fuero juzgo? ¿Qué si las siete partidas? ¿Qué si qué sé yo? Entonces dice Isabel, no, no. Y luego, claro, a ver, muchas leyes, en una parte, no, no, pues yo sigo las siete partidas de Alfonso X. No, no, pues yo sigo el fuero juzgo. Que bueno, ya no estaba muy de moda, pero bueno. Entonces cada quien hacía lo que le daba la gana y no obedecían nada. Una relajación total de costumbres, un verdadero desastre. Entonces dice, no, no. Entonces manda a llamar a un grupo de juristas y dice, quiero un ordenamiento legal para toda Castilla y también para España, pues incluso le fue a afectar a don Fernando, su esposo, al príncipe, al rey consorte, ¿no? Y entonces en 1484 se crean las ordenanzas reales y se unifica el derecho. Y ya al unificarse el derecho, es un derecho para toda España. No es cosa de que nada más cruzo el arroyo este y es Castillo, o cruzo aquí, o esto entre Pinto y Valdemoro, o cosas de esas. No, no. Hay un solo derecho y lo vas a obedecer. Y va a haber jueces que te van a hacer cumplir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque cuando se desquice el sistema jurídico, se viene todo abajo. Entonces, si saben, lo entienden. Entonces, que eran las ordenanzas reales, 1484. Bueno, entonces ya más o menos se va poniendo orden y los nobles están sometidos,
unos están muy burguesitos en la corte, tranquilos, tomando un buen vino, un buen queso, pero más les valía eso y no que acabar en la horca, ¿verdad? Como acabaron más de cuatro, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Pero viene otro dolor de cabeza para Isabel, la reforma religiosa. Los conventos, no, hombre, olvídense. Yo creo que eran más, bueno, era un verdadero desastre. No se respetaba ni la pobreza, ni la castidad, ni la obediencia. Hacían lo que querían, cuando querían y como querían. Me dice Isabel, no, esto hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Bueno, vamos a ver. Ya vemos, pero a ver, Dios mío, mándame una persona, ¿qué tal? Bueno, y un feliz día se va a confesar con un fraile franciscano que había nacido en Torrelaguna, ahí cerca de Madrid y eso. Y dice, a ver, vengo a confesar, sí, cómo no. Perdón, padre, por favor, yo tengo que sentarme a su lado. No, 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 te pones de rodillas, porque aquí yo soy el juez y tú eres la penitente. ¿Eh? Bueno, pero es que soy la reina, serás muy reina, pero eres hija de Dios y eres penitente. Y digo, bueno, ¿y cómo se llama este? Entonces era, digamos, el cardenal, digo, cardenal no era eso todavía, era fraile Francisco Jiménez de Cisneros. Tráiganlo para acá. Y lo manda a llamar. Dice, pues mire, señor, señor, fray Francisco Jiménez de Cisneros, quiero que sea usted mi confesor y que esté aquí en la reina. No, 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 ni hablar, a mí no me sacan de mi convento, yo quiero, estoy tranquilo. No, no, tiene que venir, se va y lo van y lo siguen unas tropas. Y ven, no, no, véngase con la reina. Oiga, que no, que no. Mira, o por la buena, ¿qué dices? Por la santa obediencia. Bueno, pues así, por la buena, ni hablar. Y entonces, ya que está allí, tiene confianza, y mire, Fray Francisco, aquí tengo un problema muy grave. Aquí lo que es los monasterios, conventos de varones y de mujeres dejan mucho que desear. ¿Me puede ayudar? Bueno, pues si quieres, sí. Bueno, no les voy a hacer el cuento largo porque si no les voy a aburrir y no quiero yo tampoco que después digan que no entendieron nada. El caso es que emprende Cisneros una reforma tan drástica que a los pocos años, bueno, lo que pasó al principio, se fueron un montón de ellos, hombre. Se fueron, vivían como infieles, pues se fueron a vivir a tierras de infieles, a Marruecos, ¿verdad? O a Granada. Entonces dicen, no, no, vámonos, aquí esto ya los tiempos cambiaron, esto ya no es como antes, tiempos aquellos, y no, no, se fueron. Entonces solamente se quedaron los que tenían vocación. Y de repente fue así, hicieron casos como estos de que personas de nombre desconocido, que en aquella época llegaban, a lo mejor a un convento franciscano, quiero ser admitido en el convento porque veo que ha cambiado esto. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Juan. Juan, ¿qué? Juan de Zumárraga. Ah, bueno, pásale, pásale. Y así una serie de personas que ven, con verdadera vocación van siendo admitidas. Entonces, en unos pocos años, renuevan completamente todo el sistema, digamos, de conventos y digamos, de monasterios y todo, y se hace una verdadera reforma religiosa. Y esto va a impedir que España caiga en el protestantismo. ¿Por qué? Porque cuando Lutero, Calvino y otros emprenden la reforma protestante en el norte de Europa, toman como pretexto que la iglesia era corrupta. Pues en España no tenían argumentos, ¿verdad? Los corruptos se habían largado. Entonces ahí verdaderamente llegó a haber verdaderas monjas santas, frailes santos, que realmente viven con apego a su vocación. Entonces se logra la reforma religiosa. Y otro punto muy importante, pues sí, se hablaba castellano, una lengua que había surgido en Castilla, en toda la península, ¿verdad? Era el serbo vulgaris, que venía del latín, pero claro, no tenía un orden el idioma. Entonces la reina manda a llamar a un gramático, Antonio de Nebrija, y le dice, mira, te voy a pedir, por favor, que me organices todo en una gramática. Y va a ser la gramática de Nebrija. Entonces, don Antonio de Nebrija organiza todo, le lleva años, esto no es cosa tampoco de 2 semanas, le lleva años, da normas para hablar bien el castellano, para pronunciarlo bien, todo, todo, y crea una gramática. Y así como el latín fue la lengua del imperio que se extendió por toda Europa, el castellano va a ser la lengua del imperio porque se va a extender por toda Hispanoamérica. Entonces esto fue, entonces ya tenemos esta situación, ya a pocos años, digamos por 1485, ya fue la reforma jurídica de las ordenanzas reales, ya tenemos una España que se ha sometido a la nobleza, que digamos, se ha reformado a las órdenes religiosas, se ha incluso creado un sistema gramatical. Entonces es una España que ya se está preparando para una nueva aventura. Una aventura que la primera meta que siempre había tenido doña Isabel desde niña era Granada. Va a ser Granada, y dice, bueno, y lo que Dios diga, ¿verdad?
adelante. Entonces ya en ese momento ya Isabel ya ha consolidado la unidad española porque ya Castilla y Aragón, ya al estar unidos, pues ya los hijos de ambos van a ser reyes de España, de España. Entonces, bueno, pues el siguiente punto es Granada. Y eso, queridos amigos, lo veremos con más detalle en la próxima sesión. Gracias por su presencia. Pues muchas gracias, don Nemesio, por esta extraordinaria conversación el día de hoy, que la verdad es muy ilustrativa, aunque pues apenas y nos da una ligera idea de los hechos de Isabel la Católica, pero muy ilustrativa para los fines de estas charlas. Y pues como hacemos en cada una de las sesiones, me gustaría que abriéramos las preguntas, tanto a quienes el día de hoy nos acompañan aquí en el Zoom, como a quienes estamos aquí con don Nemesio. Entonces, si quieren levantar su mano, y aquí les damos la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, vamos aquí tantito. Ahorita está mi cámara, pero ahorita ponemos la otra. Entonces, sí, vamos. Nos vemos. A ver, Sara, por ahí querías hacer una pregunta. A ver, tienes ahí abierta la... Listo. Gracias. Adelante. Don Nemesio, amigo, Gracias. muchas gracias por tu participación. A mí me quedan muchas dudas, pero solamente voy a plantear una o dos porque no quisiera abrumarte, ¿verdad? Con tantas inquietudes y como dices, salirnos del tema y no dejar nada para los demás. No, no es cierto, ahí voy. Mira, a mí me parece que pudiera ser que este hecho de la legitimidad o de la legalidad puede afectar la consideración que tenemos o la opinión que tenemos sobre las acciones de la reina Isabel, ¿no? Algunas que se han puesto en tela de juicio, pues tienen que ver un poco con la cuestión esta de los judíos, por ejemplo, ¿no? Esa es una de mis dudas. ¿Cómo puede afectar esto, ¿no? Al reinado en cuanto a su legitimidad o legalidad? Y luego, no sé si nos pudieras platicar un poquito de por qué cuando se une con Fernando, cada uno de los dos reinos se maneja por aparte. O sea, unas cosas son en Castilla diferentes de las que hay en Aragón. Muchas gracias, amigo. Muy bien, Sara, gracias a ti por tu interés. Mira, indudablemente voy a empezar por la segunda. Castilla, digamos, unos cambios, sobre todo cuando son estructurales, de leyes, de todo, pues no se dan y cuando son tradiciones de siglos, no se pueden dar en un reinado. Indudablemente los primeros años del gobierno de don Fernando en Aragón y de doña Isabel en Castilla, pues indudablemente, pues sí, tardaron en acoplarse. Indudablemente, pues cosas se resolvían en Aragón, cosas se resolvían en Castilla. Entonces, indudablemente, pues eso lo explica de que pues es un proceso, ¿verdad? Tanto así que incluso van a ser muy entrado ya con su nieto Carlos V y con su bisnieto Felipe II, en que tenía fueros Aragón, tenía fueros Castilla, entonces no era fácil, con todo y que había un sistema jurídico para toda la península. Bien, ahora respecto a los judíos, bueno, mira, un hecho histórico hay que juzgarlo con la mentalidad de la época, la mentalidad de la época. Aquí, pues nuestros hermanos mayores, que son los judíos, porque son nuestros hermanos mayores, indudablemente son nuestros antepasados en la fe, pues una cosa es un judío de buena fe, que va a la sinagoga el sábado, digamos, practica su fe y eso, porque la fe es un don gratuito, ¿eh? No se le da a cualquiera, no pensemos que porque el padrecito bautiza a un niño, ya va a salir ahí un San Vicente Ferrer o una cosa así, no, no, no. La fe es un don gratuito. Entonces, ellos no tienen la fe, pero en un momento dado son nuestros hermanos mayores. Ahora, no me salgo del tema, no quiero dejar enemigos a la espalda, Sarita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en aquella época, que ya vamos a ver ahora la toma de Granada, que la veremos en la siguiente sesión, pues ya cuando habían finalizado la reconquista, muchos judíos
que se habían fingido cristianos, que se habían convertido falsamente, estaba comprobado que conspiraban con muchos elementos musulmanes de fuera de la península para promover una nueva invasión. En algunos casos se llegó a demostrar que cometían asesinatos rituales, en algunos, no todos, no quiere decir que todos los judíos. Entonces, claro, indudablemente eso al ver que era un peligro, era un Estado dentro del Estado, pues cortaron por lo sano y dijeron, bueno, aquí el que no se convierta, se va. Y fue la expulsión de los judíos, que es una cosa que han pasado los siglos y la comunidad judía no se lo perdona a Isabel, pero fue como una medida, hay que esto ver con la época, ¿no? Que además digamos, problemas con los judíos los tuvieron otros reyes de Europa, en Francia, en Portugal, mismo en Inglaterra, digamos, porque los veían que no se asimilaban. Era por eso, no porque odiasen a los judíos, ellos formaban su mundo aparte y creaban sospechas, y entonces, claro, se tomaban una serie de medidas que quizás hayan sido injustas, exageradas, y vaya, no sé si he respondido, Sarita, a tu pregunta. Creo que cerró su micrófono. Pero mira, aquí tenemos otras preguntas. Entonces, si no tienes inconveniente, las Sí. leemos porque nos mandaron aquí por el chat, dado que dicen que no pueden tomar el micrófono. Y nos dice Dulce María Aguilar, de buen día. En la actualidad, según su criterio, ¿quién se asemeja, aunque sea un poco, a Isabel la Católica, sea hombre o mujer, aunque no sea rey o reina? Ay, amigo, mira, amiga, esto está un poquito en la pregunta de los 64,000 pesos, pero sin posibilidad de retener los 64,000 pesos. Mire, pues hombre, todo aquel gobernante católico, desde luego, porque sabe la católica, pues estamos pidiendo que busque el bien común de su pueblo, no importando que se llame rey o presidente, la forma de gobierno no importa, no importa. Lo que importa es que ese gobernante, digamos, respete la idiosincrasia del pueblo y que busque el bien común. ¿Qué cosa es el bien común? San Juan 23 nos dice, que se den un conjunto de condiciones para que la comunidad alcance su pleno desarrollo. Si un gobernante da las condiciones y todos se desarrollen, está buscando el bien común. Ahora, mira, yo así ponerle nombres a un político del momento actual, pues no me atrevo, no me atrevo. Y no creo que pueda hacerlo fácilmente, ¿no? En primer lugar, tendría que ser un gobernante en funciones y pues ahorita no veo ninguno, ¿verdad? Acá entre nos, vaya, pudiera ser en la oposición, en otros países, no sé, vaya, no puedo yo poner nombres. Pero aquel que busque de todo corazón el bien común y que se sienta como delegado de la autoridad de Dios, pues ese es el que más se parece a Isabel la Católica. No sé si esté respondida tu pregunta. Pues bueno, como no puede tomar el micrófono, no nos contestará, pero aquí hay otra más. Y nos dice Alicia Colín. La reina Isabel actuaba con total libertad con respecto a, bueno, por parte del rey Fernando, o sea, en relación a su esposo, el rey Fernando. Bueno, mira, pues yo creo que como matrimonio tendrían sus desavenencias, ¿no? Ahora, lo que es él en Castilla mandaba ella, ¿eh? Y en Aragón mandaba él. Aunque decía el lema, decía tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, pues me imagino que pues no había ser fácil que Isabel se metiera, porque además es una tradición de siglos, que se metiera aquí a gobernar Aragón, y dice, ahora mis mañicos, aquí estoy yo y ahora mando yo, y no. La tradición de siglos la verían como una intrusa. Y al otro igual, ¿eh? Es más, cuando muere Isabel, queda Fernando, pues se queda con los dos tronos y con las dos coronas, y se ve en un problema Fernando, ¿eh? Porque los nobles castellanos se le levantan a Fernando y dicen, no, tú no eres el rey de Castilla, la reina de Castilla es Juana. La Juana, la pobre, estaba enferma mental, ¿no? Entonces agarro y, pues, como dice Pedro Aguado Bley, un gran historiador, dice, aunque no tenía, digamos, derecho a hacerlo, pero dice Fernando, bueno, yo no quiero problemas y además ya estaba mayor, voy a nombrar un regente para Castilla, aunque a mí no me toque nombrarlo porque soy rey de Aragón, no de Castilla, y nombro al cardenal Cisneros. Pero bueno, digamos, no es fácil porque una tradición de siglos, de dos reinos que se acaban de unir, no es fácil que de un día para otro cambien sus tradiciones y sus costumbres. Muy bien, muchas gracias. Leonardo, ¿quieres tomar la palabra? Porque abriste tu video. A ver, ahí tienes para entrar. Perdón, no sé si me escuchen.
Perfectamente. Ah, mira. Ante todo quiero felicitar mucho a Nemesio Rodríguez, que hace mucho que no lo podemos ver, pero hace algunos años compré uno de tus libros sobre Isabel la católica, la mejor reina que ha habido. Entonces, quería hacer un comentario respecto a lo que preguntaron de que si había alguien que se le parecía. Y yo lo que quería comentar es lo siguiente, que acá ya en América, si hubo alguien que se le pareció a la reina Isabel, pues fue eh, Gabriel García Moreno, antípoda de Benito Juárez para mí. Entonces, aquí nos gobernó Benito Juárez y en Ecuador era Gabriel García Moreno, que honestamente y católicamente gobernó. Incluso pues fue un mártir asesinado por la masonería internacional. Resulta que un año antes de que lo asesinaran, ya estaban diciendo que ya lo habían matado, pero los sicarios no cumplieron. Entonces, fue porque estaba gobernando bien y pues iba a descubrir el mal se iba a notar más claro. Entonces, pues, yo creo que sería bueno que alguien se fuera preparando para gobernar actualmente, porque sí, la historia nos puede dar ejemplos, pero hay que vivirlos y revivirlos, pero pues necesitamos unidad. Y no sé qué más nos pueda recomendar Nemesio en esta situación en que estamos en México. Pues hombre, mira, efectivamente coincido, Leonardo, contigo, de que don Gabriel García Moreno fue un mártir de la hispanidad. Es más, casi cuando se habla de Ecuador, se hace referencia a Gabriel García Moreno, ¿verdad? Indudablemente, pues yo pienso que todo gobernante, todo político, digamos, que respete la Christi Fideles Laicis de San Juan Pablo II y que busque honestamente el poder como un servicio, no como, hagamos oportunidad para medrar, pues hombre, puede asemejarse mucho a doña Isabel. Aquí no podemos poner nombres y hoy en día yo no me atrevo a mencionar a ninguno de los políticos actuales como diciendo es la copia de doña Isabel en versión masculina. No, no me atrevo porque no tengo el conocimiento y pues hasta ahora no lo sabemos. Ahora, ¿qué quita que en los próximos años lleguen al poder en algún país de nuestra América hispánica gobernantes que sigan el espíritu de doña Isabel, ¿verdad? Es lo que podría decir, pero yo no puedo decir, no sé, no puedo decir aquel es el bueno, no, pues, vaya, no debe de ser, ni debe de ser ni tengo elementos, vaya. Muchas gracias. A ti, Leonardo. Sí, ¿qué tal? Pues una felicitación porque me ha gustado mucho la exposición. Muy naturalmente tiene que ser sintética porque es un tiempo determinado, pero me parece que sí toma muy bien los diferentes elementos. Entonces yo quería preguntarte dos puntitos. Uno es la importancia de esa sagacidad que mencionaste de Isabel la Católica como gobernante. Es decir, ella fue inteligente, no solamente como de inteligente porque entendió algo, ¿no? Sino inteligente para poder vivir aquello que ella descubría como verdad, ¿no? En este caso, ella fue una mujer religiosa siempre, desde su educación primera, ella fue asimilando mucho las cosas de la fe y luego, pues, quiso hacerlo. Pero al mismo tiempo era una mujer que captaba cómo se movían las cosas en las cuestiones políticas, que Sí. no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que entendió muy bien y por eso supo por un lado, viendo que era el camino que parecía que Dios le ponía, de llegar a ser la reina, un poco o mucho en contra del partido, digamos, de la Beltraneja, pero luego también con esto que hizo con los nobles, que lo fue, no sé, que poniendo en su lugar. Entonces esa es una primera, ¿no? Sí, toda esa inteligencia también debe ser como algo destacado e importante, en este caso para ella, pero para todo gobernante. Luego,
El segundo punto que yo quería ver es, preguntarte es, ¿qué tanto lo que ella logró es fundamento para la entidad, digamos, el Estado actual español, ¿no? Independientemente de que tenga gobernantes de un tipo o de otro, cuánto le debe la España actual, inclusive América, a esa perspectiva política de Isabel que cambia las cosas en relación a una etapa anterior, que tampoco es que lo hizo de un día para otro, ¿no? Como tú ya lo mencionaste. Entonces, son esos dos puntos. Bueno, mira, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. O sea, hay que saber ser un poco psicólogos y casi con la ayuda de Dios, porque de otra manera no lo podemos, tratar un poco de adivinar las intenciones de aquellas personas que tienen tratos con nosotros, ver por dónde vienen, qué es lo que buscan. Entonces Isabel, pues así lo hizo y le dio buen resultado, ¿no? Ahora, pues vaya, indudablemente que pues, es un personaje que, pues, vaya, podemos decir mucho de ella, es más, digamos, con quien tiene mucha semejanza, lo dice un personaje, ahorita lo va, que fue gobernante de México y hoy está en los altares. A que no adivinan quién fue. Bueno, hoy está en los altares, fue gobernante de México y fue arzobispo de México y fue obispo de Puebla, fue virrey interino, del beato Juan de Palafox y Mendoza. Él nos dice, eran tan similares estos dos espíritus, Santa Teresa y doña Isabel, que si la reina fuera monja, sería otra Santa Teresa. Y si Santa Teresa fuera reina, sería otra Isabel la Católica. Así que, pues, indudablemente, pues, porque Santa Teresa, pues, no era una perita en dulce, ¿eh? Era enérgica, vaya, y fue una de las que reformaron ya muchos años después de Cardenal Cisneros, la Orden del Carmelo, ¿verdad? Ella, pues, era enérgica, dura, y pues, pero sabía lo que quería, como hizo, eran semejantes, vaya, indudablemente. Y las dos eran de la provincia de Ávila, los demás, eran paisanas. Ávila, que dicen tierra de cantos y de santos. Cantos que la cantera, cantos por cantera, por la muralla de Ávila y todo eso. No porque estén cantando todo el día, no. La muralla de Ávila, que es tierra de cantos y de santos. En fin, no sé, Pedro Miguel, si está respondido y si no, con toda confianza. Sí. La otra era sobre de toda esta perspectiva política que queda hoy. En España, bueno, mira, en España se logró la unidad gracias a los reyes católicos y a la toma de Granada, que lo veremos en otra sesión posterior, ¿no? Entonces, indudablemente, pues hoy en día lo contrario, lo que buscan los politicastos actuales es destruir el legado de Isabel y de Fernando, destruirlo a base del separatismo. La Constitución de 1978, que es la que actualmente rige en España, sienta las bases del separatismo, porque en un artículo suyo habla de nacionalidades. Entonces, de ahí se han apoyado todos Puigdemont y otros bárbaros por ahí, de vascos y los demás, para tratar de fomentar el separatismo y dividir. Y al mismo tiempo tenemos a un Pedro Sánchez que gobierna a base de coaliciones, ¿verdad? Que da lo que le pidan para seguir en el poder, vaya, le tiene un amor a la silla presidencial, pero tremendo, ¿no? Entonces hace lo que sea y le dan lo que le pidan. Y entonces estos separatistas, pues aprovechan y dicen, bueno, oye, están de oferta, vamos a dar. Entonces, entre estos separatistas y una constitución que fue redactada de manera ambigua, sientan las bases para la destrucción de España. E incluso crean separatismos en regiones donde no lo había, como Murcia, por ejemplo, Andalucía, porque yo entiendo vascongadas, porque es el idioma vasco, que no es latino, o entiendo Cataluña, que Cataluña es profundamente hispánica, y vaya, no pensemos así que todos los catalanes son así. Creo que en una encuesta que hicieron hace poco, cerca de la mitad de los catalanes no quieren separatismo, que son realistas y dicen, bueno, ¿a dónde vamos nosotros? Nos separamos y ¿quién nos va a mantener? ¿Le pedimos un préstamo a España o qué? No es tan fácil, ¿no? Entonces ahí se trata de destruir, de crear problemas artificiales donde no existen. Bien, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Nemesio, que nos acompañaste y nos hiciste, pues, de nuevo cuenta, pues, el favor de acompañarnos y de darnos estas interesantes pinceladas, porque es lo que son unas pinceladas, pero de verdad muy certeras sobre Isabel la Católica. Y pues bueno, es la primera parte de su intervención. Vamos a tener otra sesión más con él, que nos va a explicar otros aspectos también muy importantes de Isabel la Católica.
Y pues no me queda otra más que agradecer a Nemesio, ahí lo tenemos en la toma. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves aquí en Diálogos que Transforman con otra de las pláticas de Nemesio.